Revelado, la increíble conexión entre tu vida y la hija que no sabías que tenías. Alejandro, un abogado de 45 años, se encontraba en la penumbra de su despacho, rodeado de papeles que parecían más pesados que el aire que respiraba. La reciente pérdida de su madre lo había dejado en un estado de confusión y melancolía. Había dedicado su vida a construir un legado, pero tras su muerte, la revelación de cartas olvidadas trastocó su mundo. Aquellas letras escritas con amor y secretos ocultos revelaron la existencia de Valeria, una hija a la que nunca conoció, fruto de un amor que nunca tuvo el valor de confesar. Su mente, en un torbellino, intentaba procesar la conmoción. ¿Cómo podría haber olvidado un aspecto tan crucial de su vida? Ante la imagen de su madre, involucrada en un silencio que lo perseguiría a partir de ese instante, sintió un nudo en la garganta. Dudar de su pasado era desbordante. La faceta de abogado reconocido y de padre de 2 hijos se encontraba en una balanza que pendía hacia el caos. Las risas de sus hijos resonaban en el hogar, pero a medida que resonaban, se sentía como un extraño en su propia vida. Al pensarlo, su corazón convulsaba. Aquellas noches donde soñaba con pantallas de arte y el flujo de pinceladas ahora parecían tan lejanas. ¿Qué había sacrificado en su búsqueda de estabilidad? Alejandro luchaba con el concepto de responsabilidad. Temía que este nuevo descubrimiento arruinara la imagen que había construido de sí mismo. La culpa era un visitante constante, ignorando cada intento de paz que intentaba encontrar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de buscar a Valeria se convirtió rápidamente en una obsesión. Cada vez que pensaba en ella, la ansiedad se apoderaba de su ser. ¿Y si ella no lo quería en su vida? ¿Y si sus propios hijos no entendían por qué su padre había callado un secreto tan grande? Sus temores lo llevaron a una espiral de reflexiones. La presión era intensa, y con cada paso que tomaba hacia la verdad, temía perder todo. Su carrera, su matrimonio, el respeto que había logrado ganarse. Momentos de angustia lo llevaban a contemplar la posibilidad de conocerla. Se imaginó su rostro, tal vez traído a la vida por los trazos que alguna vez soñó en sus lienzos. Pero, ¿y si ese encuentro destapaba viejas emociones, desatando los fantasmas de un pasado que había intentado dejar atrás? A medida que se acercaba a Valeria, sus pensamientos se convertían en tergiversaciones que creaban un laberinto mental difícil de navegar. La invitación a la inminente exposición artística la tornó una realidad ineludible. El mundo del arte, que había dejado atrás, llamaba, susurrando su nombre a través de su hija. Sin embargo, una tormenta de decisiones se acercaba. A punto de encontrarse con Valeria, Alejandro se enfrentaba no solo a su dolor, sino a la fragilidad de una relación secundaria, vulnerable a las presiones del juicio social y familiar. Mientras su respiración se volvía irregular y su mente chocaba entre el deseo de conexión y el miedo al rechazo, un pensamiento lo golpeó. ¿Estaría dispuesto a arriesgar todo por el legado de un amor que nunca vivió? El eco de la llamada que interrumpió su reflexión lo llevó al borde de la desesperación. ¿Cuál sería el precio de su verdad? En su interior, los gritos de su corazón resonaban más fuerte que las estructuras que había construido, y Alejandro se encontró en un momento decisivo. La decisión lo aguardaba en un rincón oscuro de su mente, una confrontación con su propia vida. La luz del día comenzaba a filtrarse a través de las ventanas de la oficina, iluminando el caos que había invadido la mente y el espacio de Alejandro. De pie frente a su escritorio, sentía cómo cada rincón de su ser strugleaba con la decisión de buscar a Valeria. La confusión y el miedo eran sus compañeros constantes, pero también había un atisbo de determinación que empezaba a emerger. A medida que su mente navegaba por el torrente de emociones, se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de confort, un refugio creado por años de decisiones que lo habían alejado de su verdadero yo.
La imagen de Valeria lo despertaba de un letargo que había asumido como estabilidad, y dentro de ese despertar había un eco de quien podría haber sido. ¿Estaría dispuesto a renunciar a esta versión de sí mismo? La pregunta lo atormentaba. Decidió salir del despacho. El aire fresco de la mañana lo golpeó en la cara, llevándose con él parte de su ansiedad. En ese instante decidió que los miedos no podían dictar su vida. La primera acción hacia ese compromiso fue buscar información sobre Valeria. Con el corazón palpitante, navegó por internet, buceando en un mar de testimonios y foros que podrían conectarlo con ella. Las horas se convirtieron en minutos, y cada dato que encontraba le parecía un paso más hacia el encuentro soñado y temido. Sin embargo, mientras más cerca estaba de hallarla, más inestable se sentía. Alejandro sacudió la cabeza y trató de enfocar su determinación. En su interior, una voz surgía con una fuerza renovada. Nada que valiera la pena se lograba sin un sacrificio. Junto a ello, un recuerdo emergió vívido, una satisfacción profunda que solo había sentido al pintar. En esos momentos de creación, el mundo se desvanecía, y el único testigo era el lienzo que absorbía su esencia. Mirar hacia atrás le permitió visualizar su futuro, uno donde Valeria no solo era una parte de su historia, sino parte de una nueva narrativa que podría empezar a escribir. De regreso en su oficina, decidió darse un plazo. Entre la ansiedad, la esperanza y la necesidad de actuar, estableció un objetivo. Para la próxima semana, hacer una llamada que podría cambiar la dirección de su vida. Se sentó en su silla y con la mente clara comenzó a esbozar un plan. Anotó puntos clave sobre lo que quería decir, hablar sobre su madre, sobre mí, y cómo todo esto afecta a nuestras vidas actuales. La idea de tener esa conversación se transformó con cada palabra escrita, mutando de una fuente de terror a la posibilidad de forjar una nueva comprensión y conexión. Mientras avanzaba en su planificación, sintió la urgencia de seguir. Era un regreso al arte, a la creatividad que había descuidado durante años, ahora intrínseca a esta revelación personal. Sin embargo, antes de sumergirse en aquello, un nuevo dilema sobrevino. ¿Cómo compartiría esto con su familia? ¿Sus hijos, su esposa, podrían comprender? La jornada llegó al fin, dejándolo ante la pregunta que pulsaba en su pecho. ¿Cómo se enfrentarían a la verdad cuando su vida comenzaba a tornarse más complicada? Alejandro supo que parte de ese proceso requería una confrontación ineludible con quienes lo rodeaban, una apertura que enfrentaba atavismos de culpa y desconexión que había cultivado a lo largo de los años. Con la mente en una espiral de alternativas y posibilidades, la decisión de hablar no solo con Valeria, sino con su familia, comenzaba a ser inevitable. Sin embargo, en ese momento de determinación, recibió un mensaje inusual en su teléfono, un número desconocido con un texto que decía: «Necesito hablar contigo. Soy Valeria». El aire pareció escasear a su alrededor mientras un torbellino de emociones lo envolvía. ¿Estaba verdaderamente preparado para este momento? ¿Sería esta la oportunidad por la que había estado esperando? Con el corazón en un puño, Alejandro se encontró una vez más al borde de su propia verdad. Alejandro sintió un temblor en su interior. La pantalla de su teléfono deslumbraba con el mensaje de Valeria, y cada letra parecía clavar una punzada de realidad en su pecho, recordándole la naturaleza de las decisiones que aún debía tomar. Ahí estaba, al borde de un precipicio que no había anticipado. ¿Cómo era posible que, en un instante, su mundo se transformara de tal manera? El ardor de sus pensamientos creció con la urgencia de responder. Prometió no dejar que el miedo lo dominara nuevamente. Sin embargo, antes de pulsar el botón de respuesta, el eco de su vida actual lo detuvo. Las miradas de su familia, su vida de rutina bien organizada. Todo lo que había construido competía con la vorágine de emociones que Valeria despertaba en él. La intensidad del momento lo empujó a la introspección. Sin saber por qué, se sintió repentinamente incapaz de actuar. Esta nueva realidad le exigía confrontar sus propios demonios, aquellos que había eludido por tanto tiempo. La figura de Valeria no solo traía consigo recuerdos y arrepentimientos, sino también la pregunta fundamental sobre su autenticidad. ¿Quién era realmente Alejandro?
¿El hombre que había tomado decisiones a menudo guiadas por la razón y el miedo? ¿O el artista que había dejado de lado su pasión en nombre de una estabilidad falsa? Decidió apartar el teléfono y dejar el mensaje sin responder por el momento. Se puso en pie. Necesitaba espacio, aire, claridad. Caminó hacia el parque cercano, un lugar donde sus pensamientos podían fluir con la brisa que acariciaba su piel. Mientras sus pasos resonaban en el sendero, se preguntó si su búsqueda de Valeria era un intento de escapar de su vida actual o, por el contrario, un camino hacia su verdadera identidad. Los árboles que lo rodeaban parecían susurrar, invitándolo a reflexionar. Recordó cómo años atrás cada trazo en el lienzo era un grito de su alma, un grito que había silenciado demasiado tiempo. La idea de reconectar con el arte se encendió de nuevo, pero esta vez con un propósito mayor. Quizás podría usar la pintura como un medio para canalizar las emociones contradictorias que lo asaltaban. Esa lucidez lo llevó a visualizar su próxima obra, una creación que representara no solo el conflicto interno, sino también su conexión con Valeria y lo que significaría para su vida. De regreso en casa, sintió el peso de la incertidumbre. Con un lienzo frente a él, decidió que la primera acción que tomaría sería pintar su angustia, su miedo y su deseo de verdad. Al sumergirse en los colores, cada pincelada lo acercaba más a una revelación, un espacio donde podría desafiar sus propias limitaciones. Las sombras en el cuadro representaban las partes de su vida que había reprimido, mientras que la luz, el anhelo de un futuro donde pudiera ser libre de ser realmente él mismo. A medida que el arte tomaba forma, Alejandro se enfrentaba a un dilema moral. Había una parte de él que temía que su búsqueda de Valeria significara desestabilizar su familia. ¿Era justo poner en riesgo lo que había construido? Los cuadros se apilaban, atrapando sus dudas y esperanzas en cada capa de pintura. La lucha entre su pasado y su futuro se vislumbraba en el lienzo, un reflejo de lo que podría ser. En medio de la creación, Dr. Saúl, un amigo de confianza y mentor, lo llamó. Con su voz profunda y autoritaria, lo instó a tener valor en sus decisiones, recordándole que la vida era demasiado corta para vivir algo que uno no deseaba. Sin embargo, antes de colgar, le hizo una pregunta que lo dejó estupefacto. Alejandro, ¿quién eres realmente ahora? Con esa última pregunta atormentándolo en la mente, quedó claro que la respuesta a esta inquietud, a esta búsqueda de su ser interior, podría ser más transformadora de lo que imaginaba. Mientras la noche caía, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Y así, Alejandro se encontró al borde de un abismo no solo entre él y Valeria, sino entre lo conocido y lo desconocido en su propia vida. ¿Sería capaz de cumplir con esta nueva promesa a sí mismo? El tiempo se acortaba. La respuesta quedaba a la vista. Y un prematuro encuentro con Valeria podría ser la clave para enfrentarlo todo. El atardecer tiñó la habitación de un naranja profundo, mientras Alejandro observaba su lienzo. Cada trazo parecía resonar en su mente, como un eco del pasado, y las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Había un peso palpable en el aire, un sentido de premonición que lo instaba a actuar. La pregunta que le había lanzado Dr. Saúl seguía revoloteando en sus pensamientos. ¿Quién eres realmente ahora? La respuesta, aunque incómoda, se intuía cada vez más cercana. No podía seguir evadiendo su esencia creativa, esa parte de él que había sido estrangulada en la lógica y la rutina de su día a día clamaba por salir. Con determinación, se propuso regresar a la pintura, pero esta vez con un enfoque diferente. Quería desbloquear no solo su creatividad, sino también su verdad. Miró el lienzo vacío y decidió que el primer paso sería crear algo auténtico. Sin pensarlo dos veces, tomó un par de pinceles y comenzó a trazar su historia, las sombras de su vida gris, el peso de un matrimonio que había comenzado con amor, pero que ahora se sentía como un compromiso. Cada color reflejaba una emoción, los oscuros para el miedo y la confusión, los brillantes para el deseo de sinceridad y libertad. La conexión con Valeria, aunque distante, parecía convertirse en un faro llena de posibilidades. A medida que avanzaba con cada pincelada, surgían recuerdos olvidados y sentimientos reprimidos. Entendió que el arte no era solo su escape, sino su revelación. Era el lenguaje que lo acercaba a su verdadero yo.
Aquel lienzo pronto sería una ventana hacia su alma, un mapa de su incertidumbre y sus anhelos. La pintura lo absorbió, comenzando a dibujar no solo su historia, sino también la memoria de su relación con Valeria, su risa, las charlas interminables sobre sueños y la chispa que alguna vez había encendido su creatividad. Pero al mismo tiempo afloraban los temores de lo que podía perder. En su visión creativa, se dio cuenta de que su deseo de hallar a Valeria no era simplemente una huida, sino una búsqueda de autenticidad. De repente, decidió que era hora de enfrentar su dilema moral de frente. Organizó un pequeño encuentro en la café donde solía hablar con Valeria. Aquel lugar, repleto de nostalgia, le serviría tanto para conectarse con su pasado como para reflexionar sobre su futuro. Quizás allí podría encontrar la respuesta que tanto anhelaba. ¿Qué deseaba de verdad? Mientras contemplaba la idea de este encuentro, sus manos temblaban. La posibilidad de encontrarse con Valeria generaba una mezcla de expectación y terror. ¿Debería hablarle de sus sentimientos? ¿Sería justo involucrar sus emociones en el delicado equilibrio de su familia actual? La lucha dentro de él se intensificaba. Cada nueva pincelada en su lienzo era un recordatorio del conflicto que se cernía en su vida. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Miró la pantalla con la esperanza de que fuera un mensaje de Valeria, pero se encontró con un recordatorio de su esposa, alineando su rutina de la semana. La banalidad del mensaje lo golpeó con fuerza, provocando en él una oleada de ira y frustración. La vida que había aceptado sin cuestionar se tornaba cada vez más insostenible. Decidió que no podía esperar más. La verdad, su verdad, debía salir a la luz antes de que otra capa de miedo se interpusiera entre él y su destino. Comprendió que sus decisiones no solo afectarían a Valeria o a su familia, sino que definirían quién sería el Alejandro del futuro. Cuando el día del encuentro llegó, su corazón latía con fuerza y un torrente de emociones amenazaba con desbordarse. Mientras caminaba hacia el café, una sola pregunta dominaba sus pensamientos. ¿Estaba realmente listo para abrazar su verdadero yo y todo lo que ello implicaba? Una vez allí, el sonido del timbre al abrir la puerta resonó como un anuncio de cambio. Alejandro se encontró frente a Valeria, su mirada curiosa y esperanzadora causando un remolino de emociones dentro de él. «Hola, Alejandro», dijo ella con una sonrisa que desató un torrente de recuerdos. En ese instante, todo se redujo a una decisión crucial. ¿Sería capaz de ser completamente honesto sobre su vida y sus anhelos? La respuesta a esa pregunta lo llevaría a descubrir si su búsqueda de autenticidad podía finalmente liberarlo de las cadenas de su pasado. El aire del café se llenó de tensión, mientras Alejandro se sentaba frente a Valeria. La luz suave filtrada por las ventanas no lograba calmar la tormenta interna que le oprimía el pecho. Cada latido acelerado era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de lo que estaba en juego. Valeria esperó un momento, como si la pausa fuera parte de un ritual esperado, y su rostro reflejaba tanto el deseo como la inquietud. «¿Cómo has estado?», preguntó ella, su voz suave, casi tierna. Alejandro se dio cuenta de que esta simple pregunta era un puente hacia una conversación más profunda, pero en su interior no había respuestas fáciles. ¿Qué podía decir? Había estado atrapado en un torbellino de emociones, de deseos enterrados y decisiones que lo mantenían en un limbo. «Estoy tratando de entender algunas cosas», respondió, buscando el valor en cada palabra. La conversación fluyó, pero Alejandro sabía que debía llegar al núcleo de la verdad. Valeria, siempre perceptiva, notó su inquietud. «Parece que algo te preocupa. ¿Puedes hablarme de ello?», lo incitó, sus ojos brillando con comprensión. Ese momento se convirtió en un catalizador. Alejandro sintió que sus muros se resquebrajaban, la necesidad de autenticidad haciéndose más fuerte que sus dudas. Tenía que soltar lo que había guardado, pero el miedo a cómo Valeria podría reaccionar lo mantenía anclado por un hilo delgado. ¿Y si ella no estaba lista para conocer la profundidad de sus sentimientos? De repente lo recordó. En su camino hacia convertirse en un hombre auténtico, solo había un camino posible. La verdad es que he estado sintiendo que,
Se detuvo, temiendo que cada palabra fuera una bomba lanzada sin control, pero esa noche no se podía permitir el miedo a la explosión. «¿Qué pasa, Alejandro?», ella insistió, su voz enérgica, revelando que ella también esperaba algo más. «Me siento dividido, como si viviera en dos mundos», confesó, el sudor frío perlando su frente. «He estado pensando en ti, en lo que éramos, y me doy cuenta de lo que he perdido en mi vida actual. Estoy en una lucha constante entre mis responsabilidades y lo que realmente quiero». El rostro de Valeria se tornó serio. «¿Qué quieres, entonces?», preguntó, y la franqueza de su pregunta lo golpeó con fuerza. «Quiero ser sincero conmigo mismo. Necesito entender si hay una posibilidad de que seamos más que recuerdos». La valentía le costó, pero se sintió liberado al compartir su verdad. El aire pesaba entre ellos, lleno de posibilidades y de una verdad por descubrir. Valeria le miró fijamente, como si evaluara cada palabra. Después de un largo momento de incertidumbre, su expresión cambió. «Siempre he querido que tú fueras feliz, Alejandro, pero no quiero ser la causa de tu sufrimiento». La conversación se tornó en un camino sinuoso. Hablaban de sueños, esperanzas y de la promesa de lo que podría ser. La conexión que una vez los unió corría de nuevo, cargada de tensiones pasadas y futuros inciertos. Sin embargo, mientras exploraban el laberinto de sus emociones, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo fundamental estaba por descubrirse. La historia del amor que pensaba que era solo de nostalgia podría entretejerse con algo que nunca había tenido el valor de explorar. Fue en ese instante cuando Valeria lo interrumpió. «Alejandro, hay algo importante que necesito decirte, algo que cambiará todo». La revelación quedó suspendida en el aire y Alejandro sintió cómo la gravedad de su propia búsqueda de autenticidad se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Estaría preparado para lo que Valeria estaba a punto de compartir? La respuesta a esa pregunta podría arrojar luz a la oscuridad de su pasado y marcar el curso de su futuro. La ansiedad de Alejandro era palpable. Las palabras de Valeria se habían quedado suspendidas en el aire como un denso vaho que prometía cambios radicales. Su mente, en un frenético ir y venir, intentaba prepararse para la revelación, pero todo lo que podía pensar era en el peso de lo que estaba a punto de escuchar. La luz del café parecía desvanecerse, intensificando la intimidad y la tensión del momento. «¿Qué es tan importante que cambiara todo?», preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque en su interior se desataba una tormenta de posibilidades. Valeria tomó una respiración profunda y Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba. La expectativa y el miedo convergían en él como fuerzas opuestas. «Me he preguntado si en algún momento podríamos abrir un nuevo capítulo», comenzó ella, sus manos entrelazándose nerviosamente sobre la mesa. «Pero hay algo más. He estado lidiando con una situación que no puedo seguir ocultando». De inmediato, los recuerdos de su pasado juntos empezaron a deslizarse en su mente, momentos de risas compartidas y complicidades llenas de promesas. Pero también era consciente de que el tiempo había tejido una red de ilusiones. Comprendiendo la gravedad del momento, Alejandro enfocó todos sus sentidos en Valeria. Su deseo por la verdad superaba al miedo que aferraba su corazón. ¿Tú tienes un hijo?», la pregunta salió atropellada, mezcla de sorpresa y miedo a una respuesta afirmativa. Valeria lo miró fijamente, evaluando su reacción antes de continuar. «No es un hijo exactamente. Es complicado, Alejandro. Creía que estaba lista para comenzar de nuevo, pero la vida me sorprendió de nuevo. La razón por la que he estado distante es porque tengo una hija, una niña a la que no conocía». Las palabras la sorprendieron a ella tanto como a él. Alejandro sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Cómo había llegado a ese punto? La voz de Valeria se desvaneció mientras su mente navegaba por pensamientos caóticos. ¿Cómo afectaría esto nuestra relación? ¿Sería capaz de aceptarlo, de lidiar con esa realidad?
Valeria, visiblemente afectada por la respuesta que había presentado, se inclinó hacia él, buscando su apoyo. La conocí hace poco, su madre la crió lejos de mí, y cuando supe de su existencia, me vi atrapada en el dilema de querer reconectar y al mismo tiempo temer que afectaría a todos. Todo el panorama personal de Alejandro empezaba a desmoronarse. Se sintió atrapado ante un dilema moral. ¿Podía realmente abrir su corazón a una nueva conexión si aún estaba enredado en sus propios sentimientos? ¿Qué quieres de mí, Valeria? ¿Qué significa esto para nosotros? Las palabras habían dejado de fluir con facilidad. La posibilidad de su propia familia, las promesas de un amor renovado y un futuro incierto chocaban dramáticamente en su interior. No quería ser un hombre con más deudas emocionales. Quiero que seas parte de su vida, pero también espero que puedas entender mis miedos. El camino no será sencillo, pero creo firmemente que tendríamos una oportunidad si estamos dispuestos a luchar, dijo ella con un tono de desesperación y esperanza mezclados. Valeria, no estoy segura de que pueda manejar esto. Siento que estoy al borde de un abismo y no sé si puedo saltar. Cada palabra que pronunciaba era un peso extra en su pecho y cada decisión parecía abrumadora. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con las dimensiones de su relación con Valeria, sino también con su propia identidad y los compromisos a los que podía estar dispuesto a enfrentarse. La tensión entre el deseo de pertenecer a una familia y la lucha por su autonomía lo desgarraba. Antes de que pudiera meditar una respuesta, Valeria llevó una mano a la suya, generando una chispa que encendió de nuevo sus sentimientos confusos. Alejandro, solo quiero que consideres la posibilidad de un futuro donde podamos enfrentar esto juntos. Este puede ser el comienzo de una nueva vida. Los ojos de Alejandro brillaron con una mezcla de determinación y temor. Sabía que su mundo se encontraba en el umbral de un cambio monumental, y un hilo de valentía comenzaba a tejerse en su interior. ¿Se haría cargo de esta nueva verdad o se retiraría a un lugar de refugio? Mientras sus miradas se mantenían fijas en el futuro incierto, Alejandro sintió que su vida acababa de entrar en un camino del cual ya no había retorno. Pero en medio de su pánico surgió una pregunta poderosa que resonaba en su mente. ¿Estaba realmente listo para abrazar la vida que siempre había anhelado o iba a seguir atado a sus viejas inseguridades? La respuesta se asomaba, pero el eco de los compromisos hacia adelante lo dejaba en un estado de continua incertidumbre. ¿Podría reconstruir su vida desde esta nueva perspectiva o se convertiría en un remolino de decisiones erróneas? La revelación de Valeria había abierto una puerta que lo llevaría a un camino jamás imaginado, pero lo mantenía en vilo, esperando que la próxima decisión lo guiara a su destino. La claridad del sol occidental se filtraba a través de la ventana del café, cayendo en patrones dorados sobre la mesa, donde Alejandro y Valeria se encontraban, ahora marcados por la gravedad de su conversación. Las palabras aún flotaban en el aire y Alejandro se sintió como un náufrago en una enorme extensión de mar, sin un rumbo claro. Valeria observaba su rostro de manera intensa, como si cada facción contaba una historia que debía ser desentrañada. «Necesito un momento», musitó él, sintiéndose abrumado. Al levantarse, su cuerpo ejerció una tensión que resonaba con cada paso hacia la salida. Afuera, el aire fresco lo golpeó como un puñetazo, llevándose consigo un poco de la tormenta emocional que había estallado en el interior. Se detuvo, respirando hondo, buscando dentro de sí la respuesta que no lograba articular. Era el primer encuentro con un dilema verdadero en mucho tiempo. Las decisiones que se le presentaban antes habían sido simples, casi triviales. Ahora se encontraba preso entre dos mundos, el deseo de forjar una conexión verdadera y el miedo a ser arrastrado a un caos emocional que ya había comenzado a conocer. Establecer una relación con Valeria implicaba abrir la puerta a una realidad que lo hacía temblar. Pero, ¿acaso no había siempre deseado una conexión profunda? Mientras pasaba sus manos por su cabello, una pequeña voz en su interior lo instó a reexaminar sus propias inseguridades. Había vivido tanto tiempo huyendo de la intimidad, del compromiso que podría atarlo, y ahora se le presentaba la oportunidad de enfrentar esos miedos. De regreso a la mesa,
Sus pensamientos se coagularon en una resolución impulsada por la necesidad de comprensión. «Valeria», comenzó con voz firme, «esto no es fácil para mí. Estoy en un lugar donde no solo estoy tratando de entender lo que significa esta nueva realidad para ti, sino también para mí. No puedo simplemente aceptar esto sin considerar cómo me afecta». Ella asintió, su expresión cambiando a una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. «Entiendo. No pretendo que esto sea sencillo, pero deseo que podamos ser sinceros el uno con el otro. La niña necesita una figura paterna y yo no puedo hacerlo sola. Este viaje, aunque difícil, puede llevarnos a los lugares donde ambos anhelamos estar». La mención de la niña resonó en Alejandro como un eco distante. ¿Qué significaría ser un padre en su vida actual? Enfrentaría no solo sus temores, sino también se vería obligado a redefinir su propio futuro y propósito. La idea de ser responsable por el bienestar de alguien más era aterradora, pero también lo guiaba hacia una autoexaminación que nunca había considerado. Sus ojos se encontraron de nuevo, ambos buscando respuestas en el otro. Tal vez esto sea lo que necesito para crecer. Tal vez este sea el reto que me empuje a ser la persona que he temido ser, reflexionó en voz alta. La determinación burbujeaba en su interior, mientras exploraba los límites de lo que estaba dispuesto a ofrecer. Sin embargo, sabía que el viaje no sería lineal. Estaría lleno de obstáculos y decisiones que pondrían a prueba sus valores. «Necesito tiempo para pensarlo, para prepararme», concluyó, su voz aún resonando con una combinación de esperanza y precaución. Valeria sonrió, pero la emoción contenida en su mirada mostraba lo frágil que podía ser esa esperanza. «Hazlo, Alejandro. Tómate el tiempo que necesites, pero por favor, no pierdas de vista esta oportunidad». Mientras regresaba al café, la sensación de ambigüedad lo envolvió. Cada paso que daba parecía una afirmación de que las decisiones que ahora tomaría llevarían un peso significativo sobre sus hombros. La tensión brotaba, desdibujando sus borrosas nociones de futuro. Por primera vez, su vida estaba conectada con algo de lo que no podía escapar. Y en su mente, una frase resonante emergió. ¿Estoy listo para enfrentar lo desconocido? ¿O permitiré que las sombras del pasado me mantengan paralizado? Con esa pregunta retumbando en su interior, Alejandro se dio cuenta de que no había marcha atrás. El viaje había comenzado, y la respuesta lo llevaría a explorar dimensiones de sí mismo que nunca había imaginado. Mientras se acometía en el momento de la verdad, una conexión latente se propagaba en su interior, y la idea de ser parte de la vida de una hija desconocida lo dejó ansioso y expectante. La historia de Alejandro apenas comenzaba, y cada decisión lo acercaría más a la respuesta que tanto buscaba. Sin embargo, ¿sería el amor suficiente para encarar sus miedos más profundos? ¿O las inseguridades de su pasado lo perderían en un túnel sin salida? Alejandro se despertó la mañana siguiente con la mente repleta de imágenes confusas y una sensación de pesadez en el pecho. Se sentó en la cama, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, tejiendo líneas doradas sobre la alfombra. Al mirar a su alrededor, todo parecía igual, pero él sabía que nada lo era. La conversación con Valeria, aquella revelación sobre la niña, había rasgado el velo de su existencia cómoda. Se pasó una mano por el rostro, intentando despejar la niebla de sus pensamientos. La rutina diaria parecía trivial ahora. Ir al trabajo, cumplir con tareas, todo se sentía como un acto en una obra que ya no le pertenecía. Sintonizaba con su propia vida como un músico desafinado. Mientras preparaba su café, cada acción se tornaba un ritual solitario, un eco de la vida que había llevado hasta ahora. Con la taza humeante en la mano, decidió dar un paso hacia el exterior. Caminó hacia el parque cercano, un lugar que solía visitar para desconectar y encontrar calma. La frescura de la mañana le brindó un alivio temporal, pero a medida que sus pies tocaban el suelo, la pregunta que lo atormentaba se hacía más insistente.
¿Qué quieres realmente, Alejandro? Mientras avanzaba, observaba a los padres jugando con sus hijos. La risa de los niños, libre y despreocupada, le provocó una mezcla de envidia y tristeza. En esos rostros pequeños, Alejandro reconoció una faceta de sí mismo que había enterrado bajo capas de desconfianza y temor. La imagen de Valeria y su hija se iluminaba en su mente, desafiándolo a dejar atrás sus barreras. Fue entonces cuando paró en seco. La necesidad de ser parte de algo más grande que él mismo se avivó como una flama en su interior. No se trataba solo de un deseo por la conexión, sino de un anhelo de formar su propia familia. Sin embargo, la sombra de su pasado se cernía amenazante, recordándole sus fracasos en relaciones anteriores y su miedo a repetirse. Decidido, sacó su teléfono y escribió un mensaje a Valeria. Necesitamos hablar. Quiero entender lo que esto significa para los dos. El instante previo a apretar enviar se sintió como un salto al vacío. La ansiedad lo invadió, pero esta vez no se detuvo. Ser capaz de expresar su vulnerabilidad era la primera acción contra sus propias limitaciones. En la pantalla, un pequeño tic-tac animó sus emociones, como si le preguntara si realmente estaba listo para dar ese paso. Finalmente, el enviar resonó como un trueno en su mente. Como si el cosmos conspirara, Valeria le respondió poco después, aceptando una reunión para ese mismo día. La sensación de inminencia llenaba el aire mientras Alejandro caminaba de regreso a casa. Cada paso resonaba con un ritmo diferente, un compás que iba tomando forma. Era hora de enfrentarse a sus propios demonios, de poner a prueba sus límites. Al llegar a su apartamento, cerró la puerta tras de sí y se sentó en el sofá. Necesitaba reflexionar, equiparse con herramientas emocionales que le permitieran afrontar esta nueva dinámica. Comenzó a visualizar el tipo de padre que podría ser, un modelo que no solo se basara en la ausencia de su propio padre, sino en lo que realmente deseaba construir. De repente, un destello de claridad iluminó su mente. No se podía permitir decepcionarse a sí mismo desde el principio. La fantasía de la paternidad debía ser respaldada por acciones concretas. Entonces, se levantó y comenzó a hacer una lista. Ponderaba sobre sus fortalezas, las cosas que podría ofrecer y aquellos aspectos que necesitaba trabajar en sí mismo antes de aceptar un nuevo papel en su vida. «Quiero ser la mejor versión de mí mismo», decía en voz alta mientras anotaba. Con cada palabra escrita, se sentía más ligero, como si los miedos comenzaran a disiparse. Esta era solo la primera batalla, pero Alejandro estaba decidido a luchar todas las que vinieran. Más tarde, mientras se preparaba para ir a la reunión con Valeria, una pregunta nueva surgió en su interior. ¿Qué pasará si realmente me abro a ella y a su hija? ¿Si me convierto en el padre que siempre quise tener? El eco de esa incertidumbre lo envolvía, al tiempo que la posibilidad de un nuevo futuro comenzaba a formarse en su mente. Con el corazón latiendo fuertemente y la determinación renovada, Alejandro se prometió que esta vez no huiría. Estaba a punto de enfrentarse no solo a Valeria, sino también a su propio reflejo. El viaje que apenas comenzaba podría llevarlo a lugares que nunca había soñado. Pero una cosa era segura. Era el momento de despojarse de las sombras y avanzar hacia la luz. Y así, mientras se dirigía hacia el encuentro, Alejandro sabía que en esta nueva etapa de su vida, cada decisión contaría. La pregunta que lo asediaba en su interior ahora era más sencilla y crucial. ¿Qué tendré que sacrificar para abrazar esta nueva realidad? Con esa inquietante interrogante resonando en su pecho, su camino se trazaba dejando un rastro de transformación por donde pasaba. Alejandro llegó al café donde había quedado con Valeria, su mente agitada por un torbellino de expectativas y miedos. La puerta se abrió y la campanita sonó, marcando su entrada en un nuevo espacio, pero el ambiente acogedor no logró apaciguar la inquietud que lo acompañaba. Se sentó en una mesa del rincón, alejado de las miradas curiosas.
y se pasó un dedo por los labios mientras observaba a la gente con un aire de desconexión. Miró el reloj. 15 minutos antes de la hora acordada. Su mente estaba en un juego constante entre el optimismo por lo que podría surgir y el miedo a lo que podría perder. En ese momento crucial, comenzó a pensar en cómo expresar sus sentimientos de modo que no sonaran ahículas, sino sinceros. Era un equilibrio delicado, una danza entre ser vulnerable y ser fuerte. Justo cuando su mente empezaba a asomarse a la autoevaluación, Valeria apareció. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y nerviosismo. Alejandro se sintió desbordado por un torrente de emociones. Era la mujer que lo había empujado a cuestionar su existencia, a mirar más allá de su zona de confort. Se levantó y, con un gesto, la invitó a sentarse. Las primeras palabras fluyeron de forma torpe, como si el espíritu de sus inquietudes se manifestaran en el aire. Hablaron sobre la vida, del trabajo, casi como si intentaran evitar el verdadero tema que los unía. Pero Alejandro sabía que el momento de ese desvío ya estaba sobre ellos, que el instante de la verdad pronto se desataría. La conversación se tornó más íntima y profunda, y al final él decidió dar el paso. Valeria, comenzó con seriedad, sintiendo que cada palabra era un paso en un camino incierto. Quiero ser parte de la vida de tu hija. No quiero que esto sea solo un deseo. Me gustaría... Se detuvo, analizando las consecuencias de su propuesta. Quiero ayudar a crear un ambiente en el que ella pueda crecer sana y feliz. Valeria lo miró atenta. Sus ojos reflejaban la tormenta de emociones que también experimentaba. Un silencio tenso se apoderó de la mesa, mientras ella consideraba su respuesta. Alejandro sintió que las paredes del café se cerraban a su alrededor. La presión de sus expectativas le pesaba sobre el pecho. Este era el momento decisivo, el instante en que su futuro comenzaba a delinearse. Finalmente, Valeria tomó una respiración profunda. Sus palabras fluyeron como un manantial abierto. Necesito entender, Alejandro. Las cosas no son fáciles. No puedo permitir que te entusiasmes con algo por lo que tal vez no estás listo. Las palabras de ella fueron un golpe de realidad. Alejandro se sintió expuesto, como si sus sueños estuvieran ahora en la balanza, en riesgo de ser tarjeta roja si no se manejaban con cuidado. Sintió la tentación de retroceder, de agazaparse en la seguridad, como había hecho tantas veces antes. Sin embargo, había dado un paso adelante, y eso no podía desdibujar la gran imagen que aguardaba al final del túnel. La conversación continuó, cada frase una mezcla de esperanza y desafío. Mientras hablaban sobre los retos de la paternidad, Alejandro empezó a visualizar cómo se integrarían sus mundos. Había comenzado a esbozar cómo podría su vida artística encontrar un sentido mayor a través de la paternidad, reinventándose al forjar conexiones auténticas. Se dio cuenta de que estaba revelando un ardor interno, el deseo de ser el cambio que anhelaba en su vida. Ya al borde de la despedida, mientras compartían un café que ahora lucía frío, Valeria rompió el silencio. No sé si podemos hacerlo, Alejandro, pero si decides entrar en nuestra vida, debes saber que tendrás que enfrentar tus miedos. Una nueva carga se posó en su camino. Alejandro asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. No podía aferrarse a las viejas sombras. La vida que imaginaba no solo dependía de su deseo, sino del coraje para confrontar lo que sabía que lo había frenado en el pasado. Mientras salían del café, una neblina de incertidumbre envolvía su futuro, pero algo en su interior se encendió. Era una chispa que, aunque pequeña, prometía un fuego capaz de iluminar caminos inexplorados. Alejandro sabía que este no era el final, sino un nuevo comienzo. Y así, con cada paso hacia la salida, la pregunta se desplegó en su mente. ¿Seré capaz de enfrentar mis miedos y convertirme en el hombre que esta nueva vida requiere? Los ecos de sus dudas lo empujaban, pero también lo guiaban, haciéndolo cuestionar lo que realmente significaba ser padre, incluso como un extra en la vida de una niña que aún no conocía del todo. Alejandro se despertó esa mañana sintiendo que un peso había sido levantado de sus hombros. Aquella conversación con Valeria había marcado un antes y un después en su vida. Los miedos y las inseguridades que lo habían mantenido prisionero al fin parecían ceder ante la luz de una nueva realidad. Estaba decidido a abrazar este cambio, a explorar la posibilidad de convertirse en una figura importante en la vida de su hija.
A medida que los días pasaban, Alejandro se sumergió en un proceso de transformación. Reconocía que no podía esperar a que las cosas simplemente sucedieran, necesitaba tomar el control de su narrativa. Comenzó a asistir a talleres sobre paternidad, se empapó de libros que hablaban sobre el vínculo padre-hijo y se unió a grupos de apoyo donde otros hombres compartían sus experiencias. Se sentía revitalizado, como si la chispa del artista en él finalmente resurgía. Estableció momentos de conexión con Valeria, donde podían compartir sus expectativas sobre cómo sería su papel como padre. En cada conversación, Alejandro se sentía más cimentado en su propósito. En una de esas reuniones, mientras degustaban un café, Valeria le comentó lo importante que era para ella que él fuera genuino con su hija. No se trata solo de ser un buen amigo o una figura paterna, se trata de ofrecerle lo que no tuviste en tu vida, dijo Valeria, y esas palabras resonaron con fuerza en su interior. Fue entonces cuando Alejandro decidió reencontrarse con su propia pasión por el arte. Se inscribió en una serie de clases de pintura, no solo como un medio de expresión personal, sino también como una forma de conectar con Valeria y su hija. Empezó a imaginar cómo podría utilizar el arte para comunicar sus emociones y, a su vez, enseñar a su hija a ver el mundo a través del prisma de la creatividad. Aquel anhelo antiguo que se había desvanecido a lo largo de los años comenzó a renacer, y su hogar se llenó de colores y pinceles. En un día soleado, Alejandro organizó una pequeña exhibición en su apartamento, invitando a Valeria y a su hija, la pequeña Lía. Mientras preparaba el espacio, sintió mariposas en el estómago, un nuevo nerviosismo que contrastaba con la ansiedad del pasado. Cuando las dos llegaron, el corazón de Alejandro latía con fuerza. Quería que su arte contara la historia de su travesía, su lucha por ser un mejor hombre, un mejor padre. Al caminar por la exhibición, Valeria se detuvo frente a una pintura en la que Alejandro había retratado el abrazo entre un padre y su hija en un paisaje lleno de luz. «Esto es», comenzó Valeria, sus ojos brillantes. «Es una representación de lo que espero que seamos», respondió Alejandro, sintiendo que el momento era propicio para compartir su verdad. «He recorrido un camino largo y complicado, pero quiero que Lía sepa que estaré aquí, aprendiendo a decidir siempre ser un padre presente». Lía, con su curiosidad infantil, se acercó al cuadro y lo miró detenidamente. Con los ojos anhelantes susurró: «Podemos pintar juntos, papá». En ese instante, la esperanza y el amor se entrelazaron en su corazón. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se agachó a su altura y le respondió: «Sí, Lía, siempre podremos pintar juntos». La sonrisa que iluminó el rostro de la pequeña se convirtió en un bálsamo para las heridas del pasado, un símbolo de que la reconciliación era posible. Alejandro no solo había logrado establecer una conexión con Valeria y Lía, sin embargo, también había encontrado su camino creativo nuevamente. Cada pincelada era un paso hacia su crecimiento personal. A medida que el tiempo avanzaba, Alejandro se sentía transformado. Había dejado atrás a ese hombre atrapado en el miedo y la confusión. Se había convertido en un hombre que, aunque imperfecto, abrazaba la vida con determinación y anhelo. Un año después, Alejandro se encontraba en el parque, sosteniendo la mano de Lía, mientras Valeria los observaba a lo lejos, sonriendo. La sonrisa que dibujaron en sus rostros parecía un retrato vivo de lo que habían construido juntos. Con su hija a su lado, ya no había miedo al futuro. Había una convicción profunda de que su historia con Valeria y Lía estaba solo al comienzo. Él había encontrado su verdad, su pasión, y un propósito mayor del que jamás había imaginado. La experiencia de haber recuperado su esencia creativa le otorgó un sentido de logro que había buscado durante tanto tiempo. Era un nuevo Alejandro, un padre, un artista, un hombre auténtico. Hoy, su vida se veía llena de posibilidades, y mientras miraba al horizonte, comprendió que este era el camino que había sido destinado a seguir. La búsqueda de la verdad lo había llevado a lo que siempre había querido ser. Fue un viaje de descubrimiento, crecimiento y conexión. Alejandro había encontrado su lugar en el mundo y estaba listo para afrontar cada nuevo día con valentía y amor.
Ahora, como verdadero testimonio de lo que el cambio y la autenticidad pueden lograr, Alejandro sonreía mientras los colores del atardecer se desplegaban ante sus ojos. La vida, al fin, comenzaba a brillar con un significado renovado. No olvides suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta aquí abajo tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La transformación personal es la clave para un futuro mejor.